que el político Mohamed al-Bashir ha sido nombrado este martes como primer ministro en funciones de la transición de Siria hasta marzo. Todo esto lo informó la televisión siria y la verdad es que los portales de todo el mundo se están haciendo cargo de esta información porque él asume luego del derrocamiento de Bashar al-Assad. Queremos analizar lo que está pasando en este país con Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Titi, un gusto estar aquí contigo. Igualmente. A ver, han pasado tantas cosas durante estas últimas horas que uno tiene que decidir muy bien por qué línea entrar. Yo creo que lo que nos convoca en estas horas es saber más bien quién es el nuevo gobernante de Siria, qué puede esperar uno de este líder que logró unir a todos los rebeldes y posicionarse como el nuevo primer ministro de Siria, que es un país que ha enfrentado además una guerra civil muy cruenta, con un éxodo masivo precisamente de habitantes de ese país. A ver, el que está asumiendo Mohamed al-Bashir es el que, comillas, reunía, gobernaba, dirigía o coordinaba, por ponerle un nombre, a los grupos terroristas que estaban en el norte de Siria antes de esta ofensiva que se desarrolla hacia Damasco. Y es nombrado fundamentalmente por al-Cholani, que es el líder del HTS o el Hayat Tahrir al-Sham, para materializar y poner sobre la mesa los intereses de cada uno de los grupos que están en el interior de Siria. De no haber hecho esta jugada tan interesante, probablemente hoy día estaríamos viviendo en Siria una guerra civil entre todos los grupos, porque todos los que llegaron a Damasco y todos los que están en el interior de Siria tienen objetivos e intereses que son bastante distintos. Por tanto, esta jugada de reorganizarse, de parar Siria, de establecer un sistema político al mando de al-Bashir o bajo la coordinación de al-Bashir, es una jugada es muy interesante que hace al-Jolani, que era el líder del movimiento HTS. Entonces, lo que estamos observando en esta Siria es el intento, al menos discursivo, de volver a la normalidad lo antes posible, dentro del sistema musulmán, dentro de la ley de la Sharia, pero hay que revisar, Titi, de este líder al-Jolani, el discurso que hace en la mezquita de Damasco apenas llega y apenas sacan a Bashar al-Assad del poder. Y él señala que dentro de esta Siria que se va a construir caben todos, los drusos, los católicos, los cristianos, todos. Las fracciones dentro del mundo musulmán también caben. Y dice algo que es muy interesante porque se distancia absolutamente de los objetivos y de las visiones que tiene ISIS y que tiene Al-Qaeda, cuando señala que él está preocupado de Siria y no de la expansión del Islam en el mundo o en el califato de ISIS. Y le señala a las mujeres que le van a resguardar sus derechos. Eso es tremendamente interesante porque lo hace distinto a todos los demás grupos radicales. Se parece mucho más al Talibán que a ISIS. Sí. Entonces, hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque además recordemos que cuando ISIS regresó al poder también, de una u otra manera, también los yihadistas proponían mayores libertades y eso finalmente no quedó en nada. Entonces, sí. De las promesas a las acciones, ¿cuánto margen tendrá este nuevo gobernante para demostrar precisamente que tiene el control de estos grupos rebeldes? Va a ver, el haberse sacado el peso de ser el que toma las decisiones y habérselos pasado a al-Bashir le va a permitir efectivamente negociar con muchos grupos. No nos olvidemos que dentro de Siria está al-Nusra, que es derivado de Al-Qaeda, está ISIS, están los kurdos con un problema particular, que es la conquista del Kurdistán. Es un problema distinto al que tenían estos otros con Bashar al-Assad, un problema diferente. Convengamos que Irán ya no está en el juego, salió del tablero, Rusia está bastante alejada del tablero y Rusia va a ir a buscar el mantenimiento de sus bases, y esa es una negociación dura. El que probablemente le va a generar mayor presión va a ser Turquía, sí, porque Turquía los sostuvo militar y económicamente en el norte mientras se estaban preparando todos estos 4 o 5 años que estuvieron ahí. Entonces va a tener que soportar muchas presiones. Y en el orden interno, al-Bashir va a tener que empezar a reconstruir, junto con el primer ministro de Bashar al-Assad, que se quedó en Siria, van a tener que empezar a reconstruir el sistema político y el sistema económico, que están bastante deprimidos los dos.
Ahora, todos estos grupos que tú mencionas, Sí. ¿serán capaces de ceder a sus propias ambiciones? Porque todos tienen intereses distintos. En pos de Sí. esta Siria que se quiere reconstruir, deteriorada por años también de control de Al-Assad, muy cruento, muy brutal en su doctrina, pero ¿serán capaces de ceder sus propios intereses? Muchos de ellos buscan precisamente dominar a través del Islam, ¿no? Medio Oriente. Entonces, cuando se propone la estabilidad y la calma como un ente rector, bueno, ¿serán capaces precisamente de renunciar a sus propios intereses? Es bien difícil señalarlo hoy día, porque hoy día el discurso de Al-Jolani, que asume el control y él se está mostrando como el líder de esta revolución, es bien interesante porque se plantea casi como un demócrata sin serlo. Digamos. No nos olvidemos que estos grupos son grupos radicales, son grupos basados en la charia, muy dura. Sí. Entonces se está planteando en un plano que no sé hasta cuándo le va a durar. Pero dentro de Siria, la negociación que va a tener que llevar adelante es muy potente, porque, por ejemplo, el grupo que baja, que desciende desde el norte en esta ofensiva muy rápida, es el Ejército de Liberación Sirio. Sí. Ese Ejército de Liberación Sirio está sostenido en las ideas y en el manejo y en el control de Turquía. Por lo tanto, lo que pasaba con Hezbollah dentro de Siria le puede pasar con el Ejército de Liberación Siria a partir de Turquía. Y Turquía lo que está buscando es el sueño de Erdogan, que es unir, integrar a todas estas facciones distintas dentro del Islam en el sueño otomanista. Algo así como lo hizo en los años 60 Gamal Abdel Nasser, pero como no es árabe, lo tiene que hacer a partir del movimiento otomano. Entonces, esa es una forma. Y esa forma de ver el mundo de Erdogan es que primero es la política y la religión es un instrumento de la política. Los grupos rebeldes que están al interior de Siria, a excepción del Ejército de Liberación Sirio, que es turco, lo que hacen es que primero es la religión y la política es parte y subordinada a la religión. Entonces, esos detalles, que al final del día son bastante potentes, son los que tienen que empezar a regular al Jolani y al parecer, tiene la fuerza para hacerlo. Vamos a ver cómo se comportan los kurdos, cómo resuelve el problema kurdo. Vamos a ver si le entrega un trozo de territorio a los kurdos para que conformen el Kurdistán. Y vamos a ver cómo se comporta Turquía con esos kurdos. Exacto. Y por otra parte, empezar a solucionar el problema de sunitas y chiitas dentro del territorio. Porque lo que gobernaba era una era una minoría alawista muy chiita. Y hoy día lo que hay es una mayoría sunita. Entonces, también hay una complicación religiosa en quién controla a los musulmanes, al mundo musulmán dentro de Siria. ¿Y en qué posición queda Israel también en este reordenamiento quizás de las piezas de Medio Oriente? Porque Sí. Israel, bueno, queda también atrapado en su propia realidad y en su propia guerra, pero no sé si se le abre un nuevo flanco o directamente también esto significa para Israel una suerte de tranquilidad y de ordenamiento. Lo que ha pasado en estos días, en que las fuerzas rebeldes de Siria toman el control, hay un bombardeo de Estados Unidos sobre las bases de ISIS, donde ISIS, que es el más radical de todos y que tiene un proyecto propio porque tiene un califato, por lo tanto, Estados Unidos bombardea las bases de ISIS para que no se levante contra este grupo, el HTS. El mismo Israel bombardea las posiciones que quedaban de Hezbollah dentro de Siria. No nos olvidemos que Hezbollah sale de Siria para defender la frontera del Líbano y eso genera el vacío de poder que ocupa HTS. Entonces, bombardeó las bases de Hezbollah dentro de Siria, pero no bombardeó a Siria, sino que las bases de Hezbollah con bastante cuidado. Y lo que hace Israel es mover dos divisiones muy potentes a la frontera, a las alturas del Golán, en la zona desmilitarizada que la controla Naciones Unidas, y ahí están, impidiendo que haya un movimiento, ¿no es cierto?, de cualquier grupo hacia Israel. Entonces, hoy día da la sensación de que el que ganó todo esto fue Israel, porque Israel disminuyó a Hamas, disminuyó a Hezbollah. Irán salió del juego producto de esto mismo que está sucediendo aquí. Siria, que era la base de Hezbollah y que era la base de Irán, vecino a Israel, desde donde operaba contra Israel, ya no está más. Entonces,
da la sensación de que el que ganó fue Israel y que esto no es su juego. Entonces hoy día está mirando Israel qué es lo que van a hacer dentro del territorio sirio y colocó una barrera muy potente para que no se le metan a su territorio. Así que hoy día lo que hace Israel es mirar lo que está sucediendo, tratar de solucionar el problema del alto el fuego con Hamas, y ese alto el fuego con Hamas tiene una sola condición, que es la entrega de los rehenes. Exacto. Mientras esa condición no esté, el alto el fuego no va a estar. Entonces está solucionando su problema y se desliga de un Irán que salió del tablero y de una Siria que está solucionando un problema interno propio muy grave. Y que también está haciendo, puede ser, ¿no?, un ejemplo para otros países que están viviendo complejidades también con distintas minorías, con rebeldes y con situaciones muy, muy complejas en Medio Oriente. Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, como siempre un gusto conversar contigo. Que te vaya muy bien. Igual.